Hola y bienvenidos a mi canal. Como sabéis, soy Julius. En esta oportunidad vamos a preparar cancha. En la gastronomía peruana le conocen también como maíz tostado. Actualmente existen 3 variedades de cancha en Perú. Lo podéis acompañar como guarnición para comer ceviche, caldo de gallina y muchos platos más. Además, lo puedes comer con los diversos tipos de queso. Vamos, que es una pasada comer cancha. Tiene un sabor único y característico. No puedes dejar de probarlo. Para lo cual te pido que me acompañes hasta el final de este vídeo. Los ingredientes que vamos a utilizar para la preparación de la canchita es medio kilo de cancha, aceite vegetal y sal al gusto. Como veis, son pocos los ingredientes. Una vez que tenemos todo, pues vamos a empezar. Lo primero que vamos a colocar es una cacerola. Encendemos la vitro. Y colocamos el aceite vegetal. Pues como es medio kilo de cancha, una cantidad considerable. Más o menos, a ver. Pues una cantidad más o menos. A ver, vamos a agregarle un poquito más. Aproximadamente ahí. Esa es la cantidad de aceite vegetal que vamos a utilizar para hacer la cancha peruana. Tapamos la cacerola para que empiece a calentar el aceite y una vez que esté caliente agregamos la cancha. Pero mientras tanto podemos ir lavando. Hay que enjuagar esta cancha porque siempre desprende pelusas. Entonces hay que enjuagarle bien en un colador. Como veis, ya tenemos la cancha en un colador y vamos a enjuagarle. De preferencia con agua fría. Vamos a enjuagarlo bien. Y el secreto de enjuagarlo también de la cancha es para que salga bien suavecita una vez que lo coloquemos a la cacerola. Lo enjuagamos bien completamente. Y lo dejamos que escurra un poco el agua. Vamos a revisar si el aceite está completamente caliente para poder agregar la canchita. Fijaos, aún todavía está entre tibio y lo recomendable es que el aceite esté completamente caliente para que la cancha pues empiece a cocer de manera uniforme y reviente del todo. Si lo colocáis a fuego alto, en que caliente el aceite, el tiempo de duración en calentar el aceite pues se tomará unos 4 a 5 minutos aproximadamente. Así que le vamos a dejar unos 2 minutos más para que esté el aceite completamente caliente. Y regresamos. Ahora sí está completamente caliente y vamos a echar la canchita. Hay que escurrir completamente el agua para que cuando coloquemos la cancha ahí a la cacerola pues no salpique el aceite. Vale, vamos a... Eso es lo que pasa cuando queda aún todavía residuos de agua. Pero bueno, hay que tener mucho cuidado porque nos podemos quedar las manos o la cara. ¿Vale? Vamos a agregar la canchita ahora sí. Y lo tapamos enseguida para que no salpique todo el aceite y no nos quemamos. Es muy importante que a cada nada tenemos que estar moviendo la cacerola para que no se queme
la cancha y además para que pues se haga de manera uniforme y no encontremos por partes cancha cruda o ya cancha quemada, ¿vale? Hay que estar moviendo constantemente la cacerola. A ver. Siempre con la tapa cubierta, porque si no pues va a desprender el maíz que estamos tostando, va a empezar a salir, o si no el aceite lo vamos a quemar. Yo siempre cuando tuesto la cancha lo hago así, con la tapa pues cerrada. Bueno, hay personas que lo hacen con una cuchara de madera y van pues moviéndolo, pero es muy peligroso para mí, me parece, porque te puedes quemar las manos o la cara, ¿sabes? Hay que seguir moviendo. Como podéis ver, ya empieza a tomar color la cancha. Tenemos que estar moviendo constantemente para que no se nos queme. Y es más, podemos dejarlo ya una vez que empiece a dorar en fuego medio para que no se nos queme también. Podéis escuchar cómo empieza a reventar la canchita. Y también pues desprende un olor y un color también característico, claro. Fijaos. A ver, con mucho cuidado. Empieza a dorar. Tiene buena pinta esto, ¿eh? Podemos darnos cuenta de que la canchita ya está cuando deja de reventar y además cuando toma un color dorado. Como podéis ver. Entonces lo que vamos a hacer es retirar la cancha, apagar la vitro. Y vamos a escurrir el aceite de la cacerola. Una vez escurrido el aceite, os recomiendo que es el mejor momento para agregar la sal. Colocamos la sal. Ahí está bien. Lo ponemos absolutamente todo. Qué buena pinta, ¿eh? ¿A que sí? Pues me ha tomado aproximadamente 5 minutos para hacer la canchita. Una vez que ya le hemos colocado la sal, pasamos a sacarle el exceso de aceite. En el recipiente colocamos papel de cocina o papel toalla. Y agregamos la canchita. Madre mía, qué bien huele esto, ¿eh? Sí, sí. Ya les digo, comer cancha es un vicio, ¿eh? Mira cómo nos ha salido. Qué buena pinta, ¿eh? Tratamos de sacar todo el exceso de grasa, de aceite en este caso, mejor dicho. Si hace falta, agregamos más papel de toalla o de cocina, para que no nos quede la cancha muy grasosa, muy aceitosa. Podéis observar, mira, todo el exceso de
de aceite que va quedando en el papel de cocina o en el papel de toalla. Pues ya lo tenemos, como veis. Ahora pasamos a presentarlo la canchita. Qué bien huele esto. Sí, sí. Y al final nos quedó así la canchita. Como podéis ver. Bien doradita. Bien crocante, vamos. Y una pinta. En este caso le he acompañado, como les dije, con queso. Sabe muy rico, delicioso. Lo podéis también comer con chicharrón de cerdo, que sí, está buenísimo. Marchando una porción de canchita peruana. Espero os haya gustado este vídeo de cómo preparar cancha peruana de manera fácil, rápida y sobre todo para que nos salga muy deliciosa. No olvidéis de suscribirte, estoy en YouTube como Julius Top, de darle like y compartir el vídeo. Adiós.